¿Qué tal amigos? Nuevamente con ustedes José Lara, presidente y portavoz de Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico y España, con nuestro informativo para hoy domingo 4 de noviembre. Es el primer domingo del 11º mes. Ya se nos está acabando el año. Hacemos un pequeño, ¿cómo diría yo? Paréntesis en las clases que estamos dando para hacer este informativo, porque vamos a ir intercalando los informativos con los directos y con las clases. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, de mucho interés para todos los puertorriqueños, sean reunificacionistas o no, no importa cuál sea su ideología, a qué partido pertenezcan, qué es lo que creen, porque lo que pasa es que la educación es para las personas, sin distinción alguna. Antes de comenzar, queremos darte gracias por tus comentarios y tus preguntas. Te pedimos que los dejes en la parte de abajo de la página como de costumbre. Y también te pedimos, perdón, de ronquera, que vayas a la página adelantereunificacionistas.com, que consideres entrar en la plataforma Patreon para convertirte en patrocinador en mecenas, que podamos seguir haciendo estos vídeos, estas presentaciones, estos directos, que le des al like, a la campanita, te suscribas para que recibas alertas, notificaciones de lo que estamos haciendo. Y vamos entonces inmediatamente a dar comienzo. Hoy, en nuestro informativo del domingo 4 de noviembre, estaremos desmontando la leyenda negra. Constantemente tenemos personas, y especialmente ahora que se puede hacer libre y fácilmente a través de la internet, dando sus opiniones. Todos tenemos derecho a nuestras opiniones, pero lamentablemente la internet se presta para que se haga mucha propaganda falsa, que se promuevan medias verdades que son medias mentiras y que se confunda a la gente. En los últimos meses he notado una tremenda proliferación de gente hablando de la historia de Puerto Rico, gente que no es preparada. Yo no soy historiador, pero fui profesor universitario y me gradué en humanidades. Así es que algo sé. Y de la misma forma que se usa la internet para decir mentiras, en la internet también se consigue información genuina, auténtica, verdadera. Así es que, respondiendo a las presentaciones que han hecho algunas personas por ahí, unos más famosos que otros, dando su versión de la historia, porque cuando se habla de historia, se debe decir la historia, no las opiniones personales, sino lo que es la historia. Las opiniones personales pueden añadirse como opiniones personales, pero es una falta de respeto y una tremenda falsedad presentar tus opiniones personales como parte de la historia. Comencemos por ahí. Primer punto, Cristóbal Colón llegó a Puerto Rico en su segundo viaje el 19 de noviembre de 1493, no de 1492. 1492 fue el primer viaje de Colón a América, es lo que se celebra el 12 de octubre. Se llama el descubrimiento de América, no el descubrimiento de Puerto Rico. El descubrimiento de Puerto Rico fue al año siguiente, 1493, 19 de noviembre. Segundo punto, Colón vino con 17 naves, no con las 3 carabelas, la Niña, la Pinta y la Santa María, porque esas carabelas jamás vinieron a Puerto Rico. De hecho, en el primer viaje, una de esas carabelas jamás ni siquiera regresó a España. Pues tuvieron que hacer el famoso fuerte de la Navidad, allá en la Española. Si es que el que te diga que Colón vino con 3 barcos, la Pinta, la Niña, la Santa María, te miente. Colón vino con 17 naves, no con las 3 carabelas. Tercer punto, desembarcaron por algún punto entre Aguadilla y Mayagüez.
aunque se cree que fue por Aguada, por el sector Guaniquilla, por donde está la playa de Aguada. Dije se cree, porque no hay certeza absoluta de por dónde fue que desembarcó Colón. Por dónde desembarcó Colón es inmaterial. Lo importante es que Colón llegó a Puerto Rico. ¿Por qué? Porque después de Colón vinieron los otros y fundaron Puerto Rico, nuestro país, nuestra isla, y nosotros somos puertorriqueños. Si ellos no hubieran venido, no hubiera habido un Puerto Rico. Cuarto punto, se discute entre si es descubrimiento o es encuentro. Bueno, pues fue un descubrimiento para los europeos, pues ellos no sabían de la existencia de este continente llamado América y de sus pobladores, todos los pueblos indígenas que ya estaban aquí hace milenios. Pero fue un encuentro para los nativos, quienes tampoco sabían de la existencia de los europeos, ni de sus tierras del otro lado del Océano Atlántico. Por tanto, discutir si fue descubrimiento o encuentro usando los criterios del siglo XXI es injusto, pues los protagonistas de este evento eran personas del siglo XV, con una mentalidad y conocimientos muy diferentes de los nuestros. Y aquí es que fallan un montón de estas personas que hacen estas presentaciones y se ponen disque a hablar de la historia cuando están juzgando lo que ocurrió hace siglos como si hubiera pasado ayer. Séptimo punto. En el siglo XV imperaba en el mundo el sistema feudal, es decir, el sistema de gobierno que había por todas partes. Y era el tiempo del medioevo, o sea, la Edad Media. Y estos ya iban cediendo el terreno a lo que más tarde se llamó el sistema capitalista que tenemos hasta el sol de hoy. Así que no podemos pretender que los europeos que vinieron a América fueran capitalistas, creyeran en la democracia, creyeran en una serie de instituciones que tenemos hoy día porque no las había en aquel entonces. Octavo punto, el descubrimiento de América da comienzo a la era moderna, que abarca desde el siglo XV, 1400 a 1500, hasta el siglo XVIII, 1700 a 1800. Se oye mucho por ahí a la gente decir, no, porque la era moderna, que vivimos en el tiempo moderno. No, nosotros no vivimos en la era moderna, sino en la era contemporánea, que comenzó con la Revolución Francesa de 1789, bien cerca del 1800. La era moderna comienza precisamente con el descubrimiento de América y termina con la Revolución Francesa de 1789. Nosotros vivimos en la era contemporánea, no en la era moderna. Es como el que dice que vivimos en el siglo XX cuando estamos en el siglo XXI y a 23 años ya del siglo XXI. Noveno punto. El sistema de gobierno común en la época en que llegaron aquí los europeos era la monarquía. Y una de esas instituciones económicas comunes que tenían era la esclavitud. Esto era de práctica mundial. No solamente lo practicaban los europeos, sino los mismísimos indígenas de América. Lo practicaban los africanos y lo practicaban también los asiáticos. China, Japón, toda esa gente tenía esclavitud. La esclavitud es una de las instituciones más antiguas del planeta y eso era una institución económica, no necesariamente una institución de dominio y de humillación de otros pueblos. Claro, esas cosas estaban envueltas, pero era una institución económica porque la idea era desarrollar la economía y crear riqueza. Décimo punto, las campañas europeas que llevaron a Colón a América eran de exploración, investigar lo desconocido. Y esto se practicaba desde mucho antes de Colón, primero por tierra y luego por el mar. Los romanos, los fenicios, los griegos, Alejandro Magno, toda esa gente. Había exploración y la palabra exploración te lo está diciendo, investigar lo desconocido. Porque es que parte del mensaje que dan estas personas que manipulan y tergiversan la historia
es que lo que movió a los europeos para acá, pues era el afán de la riqueza. Puede que sí, que entre alguno de ellos hubiera esto. O sea, si yo estoy haciendo exploración, voy a hacer exploración a ver si consigo lugares en donde yo pueda, pues, mejorar mi situación personal o la situación personal de mi país. Pero vuelvo y repito, eran campañas europeas de exploración, de investigar lo desconocido. Una vez se sabía de la existencia de lo que había, pues entonces ya lo que se estaba buscando era otra cosa. Y ahí es que entran las otras potencias europeas que empiezan a competir con España en América: Inglaterra, Francia, Holanda. Cuando dejaron América quieta, entonces se fueron para el África y el Asia. Y ahí entran también Bélgica e Italia. Se ha tejido mucha especulación, el punto número 11, sobre estas exploraciones. Pero de la misma forma que hoy tenemos gente que migra de un país a otro buscando mejor vida, personas y países enteros buscaban mejorar su situación económica con estos movimientos y estas empresas durante aquellos siglos. Querer imponer, repito, nuestra manera de pensar y ver la vida actual, la vida de, perdón, y ver la vida usando nuestros criterios actuales en los que vivieron en los siglos anteriores es absurdo, como no es querer juzgar a nuestros abuelos y lo que ellos hicieron y dejaron de hacer por la forma en que vivimos la vida el día de hoy. O sea, cualquier persona con dos dedos de frente sabe que eso es así. Yo no puedo exigirle a un niño que conozca las experiencias mías y los conocimientos míos que son mucho anteriores a que el niño naciera. De igual forma, nosotros no podemos hacer eso con los que vivieron siglos atrás. Punto número 12. Decir que los indios creían que los españoles eran dioses, cosa que aparece hasta en los libros de escuela, y que tenían una enfermedad que solamente se curaba con el oro, es un disparate que falta al respeto a los indios de Puerto Rico. Los define como unos primitivos ignorantes a merced de los aprovechados inescrupulosos sin importar de dónde vengan. Algunos independentistas que dicen ser profesores universitarios y que se la pasan malversando la historia, hacen este tipo de narrativa. En su afán de que defender los indios que estaban muy bien, pero muy bien antes de que llegaran los españoles, los tildan de primitivos ignorantes. Punto número 13. La famosa leyenda rosa de la bondad y la justicia en el sistema de vida de los indios antes de la llegada de los españoles es una falsedad absoluta. Los indios tenían prácticas injustas e inhumanas, lo mismo que las sociedades de otras partes del mundo, tales como guerras, conquistas, sacrificios humanos, canibalismo, opresión de los más vulnerables, etc. Señor, los indios son personas, son gente, y la gente es gente en todas partes del mundo. Los hay buenos, los hay malos, los hay fuertes, los hay débiles. Punto número 14. Por tanto, el ahogamiento del famoso soldado Diego Salcedo en el Río Grande de Añasco en 1511 es una gran mentira. Mientras que el nombre del soldado Diego Salcedo no aparece en ninguno de los registros de los barcos de la época, y esto era obligatorio, toda persona que se iba a subir un barco tenía que subirse siendo apuntado en ese registro. Todavía eso se hace al sol de hoy y se llama el manifiesto del barco, del avión, del tren. Yo trabajé en los trenes y trabajábamos con manifiestos donde aparecían las personas que se suponía estuvieran a bordo, o sea que era obligatorio. Pues mientras que el nombre del soldado Diego Salcedo no aparece en ninguno de los registros de los barcos de la época, el evento vuelve a poner a los indios como gente ignorante, temerosa, brutal y primitiva. El que lo hayan ahogado para asegurarse si el individuo era un dios o no. Es un disparate. Eso viene de gente que está tratando de ensalzar a los indios y de atacar a los españoles. Es enfermizo, es patológico este asunto de querer atacar a la propia familia, de presentar a una gente, tan gente como nosotros, siempre como los malos, siempre como los malos. Y es precisamente a ellos a quienes
Tenemos, dije, que darle las gracias porque nosotros estamos aquí. De lo contrario, no estaríamos. Punto número 15. Aunque el sistema de las encomiendas, comenzó en 1523, ya en el año 1500 Isabel la Católica había publicado un decreto prohibiendo la esclavitud de los indios y el que se le arrebataran las tierras que tenían antes de la llegada de Cristóbal Colón. El incumplimiento por algunos europeos de dichos decretos, porque estaban de este lado de acá del Atlántico, bien lejos de España, lo que la reina no ve, lo que la corona no ve, pues yo hago lo que me dé la gana. Pues ese incumplimiento de dichos decretos fue una cosa personal, pero no institucional de la corona. Recuerden que fue precisamente por ese incumplimiento que Cristóbal Colón fue castigado por la reina, se lo llevaron de regreso a España encadenado y perdió todo. El dinero, los títulos que le habían dado, todo lo perdió. Y estuvo hasta preso por un tiempo y después lo soltaron. Lo sacaron de la prisión. Pero fue precisamente, no por ingratitud de la corona española, sino por incumplimiento, porque él tenía indígenas, esclavos y maltratados. Punto número 16. Fray Bartolomé de las Casas, dominico. Sí, Cristóbal Colón, ya uno de los primeros ejemplos en las Américas de lo que es la corrupción de los agentes del gobierno. Bien, punto 16. Fray Bartolomé de las Casas, fraile dominico, exageró los números en sus escritos para impresionar a la corona y así adelantar cambios a las prácticas injustas que algunos estaban teniendo en las tierras de la América Española. 30.000 indígenas en Puerto Rico no cuadran con los millones que dice que mataron los españoles. Millones. El genocidio es una mentira soberbia que insulta a los descendientes de aquellos indios y sus descendientes, a su vez, hasta nuestros días. Lo que ocurrió en Puerto Rico fue el mestizaje, práctica común española que no compartían las otras potencias europeas. Cuando tienes dos grupos que se mezclan, que hay mestizaje, con el paso del tiempo, querrámoslo o no, esto es natural. Con el paso del tiempo, uno de los dos grupos va a asumir al otro. Y ese grupo que ha sido asumido por el otro va a ir desapareciendo. Siempre se ha dicho que en Inglaterra Inglaterra antigua, hubo muchas luchas, muchas guerras entre los anglos y los sajones. Estudios recientes han encontrado que lo que ocurrió fue un mestizaje entre los anglos y los sajones. Hasta en el ADN de los ingleses aparece que la mayor parte, si no todos, los ingleses tienen tanto de anglo como de sajón en su ADN. Y eso significa las mezclas. Otras cosas que ayudaron a darse cuenta de eso fue la arqueología, porque la parte en donde vivían los anglos y la parte en donde vivían los sajones no estaban igual de desarrolladas. No estaban igual de desarrolladas. Y también se pudo finalmente decidir que todo el asunto del famoso rey Arturo fue una invención que se convirtió en leyenda y pasó a la historia, lo mismo que el Diego Salcedo acá en Puerto Rico, con unos motivos políticos. Pero nada que ver. El rey Arturo jamás existió, por más películas que sigan haciendo y series de televisión hasta nuestros días. Punto número 17. Hablar del Puerto Rico de los indios es una falacia. Puerto Rico es una concepción, una creación, una gestación española en el archipiélago de las islas de Boriquén, donde habitaban los indios. No había un Puerto Rico antes de la llegada de Colón. Cuando Colón llega, llama a la isla San Juan Bautista. Es la isleta del Puerto Rico, el que va a llevar ese nombre más tarde en tiempos de Juan Ponce de León, y finalmente se va a hacer el cambio llamando a la isleta, donde está la capital San Juan Bautista, y al resto de la isla Puerto Rico. El primer puertorriqueño, un mestizo, nace a principios del siglo XVI.
Todos los puertorriqueños de hoy día, incluyéndonos tú y yo, somos descendientes de aquellos españoles, indios y africanos que fueron llegando a la isla con los años. Negar la parte española de nuestra genética es absurdo y patológico. Es dejar un vacío en nuestra identidad y psicología. Es un querer hacernos huérfanos y vulnerables a la voluntad de los demás. O sea, es un tipo de manipulación, porque es negar a nuestros padres y antepasados. Cada uno de nosotros ha tenido buenos y malos antepasados. Eso lo sabemos muy bien. Pues querer sacar a los españoles de todo, de la cultura, de cada vez que se hace un evento cultural, lo único que falta que aparezca allí es pues la música española, la parte española del puertorriqueño, que es la más fuerte, porque hablamos español, porque nuestras costumbres son costumbres españolas adaptadas a Puerto Rico, eso es lo que quiere decir la palabra criollo, pues eso se elimina, y no puede ser así, no puede ser así. Yo, José Alfredo Lara Fontanes, soy hijo de Luis Antonio Lara Román y de Ana Luisa Fontanes Flores. Yo no puedo decir que soy hijo único y exclusivamente de Ana Luisa Fontanes Flores o de Luis Antonio Lara Román. No puedo. Y ellos a su vez fueron hijos de sus padres y sus padres fueron hijos de sus padres y por ahí seguimos. Punto número 18. Se intenta convencer a la gente de que el puertorriqueño se veía como diferente al peninsular ya desde el siglo XVIII. Esto es falso. Tiene algo de verdad, pero es falso. Me explico. Ser puertorriqueño es otra forma de ser español, como ser gallego, canario, mallorquín, catalán, valenciano, andaluz, etcétera, incluso vasco, es una forma de ser español. No podemos identificar ser español con un acento, con una raza o unas creencias religiosas. Porque el canario, para empezar, no habla con la C y la Z, que hablan otros españoles. Tiene un acento diferente y es tan español como un madrileño, como un catalán, como un vasco, como un valenciano. Puerto Rico se mantuvo fiel a su madre patria y lo es aún hoy día hablando español y no inglés, a pesar de 125 años de presencia estadounidense en la isla, conservando las costumbres y cultura españolas y resistiendo la asimilación anglosajona. En algo han avanzado, pero se sigue resistiendo en términos mayores de porcentaje. Bien, así es que seguimos siendo fieles a la madre patria porque hacemos todas esas cosas. Si hubiéramos dejado de ser fieles a la madre patria y con los esfuerzos que tuvo el gobierno militar y después civil estadounidense a principios del siglo XX, ya no hablaríamos ni inglés. Y mire que se ha tratado de quitarnos nuestra historia, nuestra identidad y todo lo demás allá. Para eso estamos dando estos cursos, estas clases, estos informativos, estos directos, para que conozcamos nuestra verdadera historia que nos ha sido arrebatada. Punto número 19. Que se dice que los españoles se llevaron todo el oro y la plata de Puerto Rico y de América. Esto es completamente falso, ¿ok? Yo participé de las protestas que se hicieron en los años 80 cuando trataron de hacer las famosas minas de cobre en el área de Adjuntas, Utuado, Lares, Ayuya, en esas minas de cobre. Y también ya se sabía en aquel entonces que todavía teníamos oro y plata en Puerto Rico. Empecemos por ahí. Hace un par de años salió en la prensa otra vez que en Puerto Rico hay plata y hay oro. Claro que un porcentaje de estas riquezas llegaba a España, pero el grueso de esas riquezas se utilizó en la construcción de lo que España hizo en Puerto Rico y en toda Hispanoamérica por siglos. En el siglo XVI solamente ya España había fundado 700 ciudades en América, es decir, desde 1500 hasta 1599. 700 ciudades. En toda la América hispana, España fundó 33 universidades entre 1538 y 1824. La España que se dice que era medieval, supersticiosa, ignorante. 33 universidades. Y las primeras universidades que se fundaron en América fue mucho antes de que Inglaterra hiciera la primera universidad en lo que hoy día es los Estados Unidos. Es que vamos a dejar todas estas mentiras atrás. 78 municipios fundados por España.
todas las otras cosas que hay en Puerto Rico y en toda América. ¿De dónde sacaron los españoles el dinero para hacer esas cosas? Esas cosas no se hacen de la manga. Así es que lo que España hizo fue invertir en estas tierras. España se extendió como nación por todas las tierras de su dominio, con sus instituciones sociales, culturales, educativas y religiosas. Es por eso que España no tuvo colonias, tuvo provincias, como en el Imperio Romano, que lo que tenía era provincias, extendiendo su sistema de gobierno y nación por todas partes, es decir, extendiendo Roma a todo el mundo entonces conocido. España hace lo mismo en América y en Asia, extender España. Incluso hasta que esto termina en el siglo XIX, se hablaba de las Españas en plural. Las Españas, ¿bien? Porque era la España peninsular y todas las otras Españas. Punto número 20 y bien importante, esto lo tenemos que comprender muy bien. La palabra colonia viene del idioma latín colonus o labrador, o sea, trabajador de la tierra, agricultor que trabajaba la tierra. Pero aunque la palabra colonia aparece junto a la palabra provincia en los documentos de Puerto Rico del siglo XIX, aparecen ambas palabras, colonia y provincia, hemos de aclarar dos tipos modernos del uso de esta palabra. Colonia de población, los colonos que vienen a poblar una región, gente que se muda de un lugar a otro a poblarla y a desarrollarla. Y también existe la colonia de explotación. La segunda definición se aplica a lo que otras naciones europeas hicieron por todas partes del mundo con Inglaterra a la cabeza, en lo que hoy día se llama Estados Unidos. Las 13 colonias inglesas en Estados Unidos eran colonias de explotación. En una colonia de explotación se construye muy poco porque todo lo que se quiere hacer es exprimir y sacar todo lo más que se pueda. Eso no es lo que España estuvo haciendo ni aquí ni en el resto de la América española. España extendió su nación en sus provincias, sus instituciones y cultura, su educación, etc. Mientras que Inglaterra, Francia, Holanda, Bélgica e Italia explotaban los recursos naturales y poblaciones de sus colonias de una forma que España no lo hizo. Una provincia es una parte administrativa, punto número 21, del gobierno de una nación. España y otros países del mundo, todavía al sol de hoy, tienen provincias en lugar de estados en la actualidad. Estados Unidos es la unión de 50 estados, pero si ellos no los llamaran estados, los podrían llamar provincias, que son partes administrativas de un todo que se llama una nación soberana. Mientras que una colonia es una propiedad, como lo es una finca, un terreno, y no una parte administrativa del gobierno de la nación. Puerto Rico era una provincia para el 1810, cuando se nombra a Ramón Power y Giral diputado por la provincia de Puerto Rico a las Cortes de Cádiz, y eso se nos lo enseña en la escuela. Power representó a Puerto Rico, pero no se nos enseña que él fue electo vicepresidente de las Cortes de Cádiz y que también firmó la primera Constitución española del 19 de marzo de 1812. Yo, el que les habla, me enteré de eso de adulto, porque nunca me lo enseñaron en la escuela. Una colonia no tiene este tipo de representantes ni firma la Constitución del gobierno de una nación. Ejemplo, Estados Unidos tiene 50 estados. Vamos a llamarlos provincias en este momento. Esos representantes de provincia participan del gobierno administrativo de la nación. Ellos se reúnen, ellos discuten, ellos forman leyes. Bien, eso es lo que hacen los representantes. En el caso de Estados Unidos y los países que así los llaman son representantes y senadores. En España hay senadores y hay diputados. ¿Por qué Puerto Rico no participa de eso? Pues porque Puerto Rico no es un estado. Una colonia no tiene este tipo de representantes ni firma la Constitución del gobierno de una nación. Punto número 22. En 125 años de la presencia estadounidense, Puerto Rico nunca, ha tenido representación en el Congreso de los Estados Unidos más allá de un comisionado residente con voz, pero sin voto. En el momento de hoy, doña Jennifer González López es la comisionada residente.
Por lo tanto, el comisionado no toma parte alguna en las decisiones que toma el Congreso, y que afectan a los puertorriqueños, porque Puerto Rico es una propiedad de Estados Unidos y no parte de la nación. No se puede decir, y esto lo siguen repitiendo en Estados Unidos, que Puerto Rico es parte, no es parte de, sino propiedad de Estados Unidos. Y es por eso que Puerto Rico no tiene representantes ni senadores en la legislatura estadounidense, ni tampoco puede votar por ellos o por el presidente. Punto número 23. Otro gran mentira. España vendió Puerto Rico a Estados Unidos por 20 millones de dólares. Hay gente en estos benditos chats y páginas y vídeos repitiendo esta mentira hasta la saciedad, porque ellos todavía creen que si una mentira se repite muchas veces, la gente va a empezar a creerla y se va a convertir en una verdad. No, esto es una mentira, esto es falso. En el artículo 3 del Tratado de París de 1898 se establece que los 20 millones son por las Islas Filipinas, de quien se habla en dicho artículo 3. De Cuba, Puerto Rico, Guam, se habla en el artículo 2, el artículo anterior al 3. Ahora, claro, en 1848 Estados Unidos ofreció a España 100 millones por Cuba y Puerto Rico. Pero España se negó a vender sus provincias, porque no eran fincas, eran estados de una nación, una provincia. De acuerdo con el Manifiesto de Ostende, Bélgica, de 1824, Estados Unidos subió la oferta a 120 millones de dólares. Los diplomáticos Pierre Soulet y James Buchanan recomendaron invadir las islas si España volvía a negarse a vender sus provincias. ¿Qué fue lo que ocurrió? La guerra hispanoamericana. Señores, si España rechazó una oferta de 120 millones de dólares, ¿iba a vender Puerto Rico por 20 millones solamente? Es que esto no hace sentido alguno. No crean estas mentiras, por favor. No las crean. Aquí tenemos una capción de pantalla del artículo 2 y el artículo 3 del Tratado de París de 1898. En el artículo 2 dice España cede. No dice vende, no dice regala, no dice permuta, no dice intercambia. Dice España cede a los Estados Unidos la isla de Puerto Rico y las demás que están ahora bajo su soberanía en las Indias Occidentales y la isla de Guam en el archipiélago de las Marianas o Ladrones, que era como se llamaban en aquel entonces. Mientras que en el artículo 3 dice España cede a los Estados Unidos el archipiélago conocido por las Islas Filipinas, que comprende las islas situadas dentro de las líneas siguientes y ahí da las coordenadas en el mapa terrestre de lo que es el archipiélago de las Filipinas. Pero fíjense en la última línea, la parte de abajo. Los Estados Unidos pagarán a España la suma de 20 millones de dólares, 20 millones de dólares dentro de los 3 meses después del canje de ratificaciones del presente tratado. Eso está en el artículo 3. No está en el artículo 2 ni está en el artículo 4. Está en el artículo 3, que es el que habla de las Filipinas. Dejen de creer la mentira de que España cobró 20 millones de dólares por Puerto Rico. Y aquí tenemos, para que vean que no me estoy inventando las cosas, una foto, que ya existía la fotografía, de Pierre Soulet y de James Buchanan, y del Manifiesto de Ostende. La última del Manifiesto de Ostende es una caricatura política que representa a James Buchanan rodeado de matones usando citas del Manifiesto de Ostende para justificar su robo. Y la leyenda debajo dice la doctrina de Ostende. Y esto de llamarlo robo no lo digo yo, lo dice al pie de esta publicación en un periódico de Estados Unidos. El Manifiesto de Ostende, para que entendamos de qué estamos hablando, también denominado Circular de Ostende, y yo saqué esta información del internet, no la escribí yo, no me la inventé yo, no la hice de la Manga Productions. Fue un documento escrito en 1854 que describía los motivos por los que Estados Unidos debía comprar Cuba a España. En esta parte de lo que estoy leyendo no menciona Puerto Rico, pero más adelante sí. Debía comprar Cuba a España, debiendo declarar la guerra al país europeo si éste rechazase la venta, si España rechazase la venta. La anexión de la isla había sido durante mucho tiempo un objetivo de los esclavistas de Estados Unidos y fue apoyada por una facción en la misma Cuba, una facción
en la misma Cuba. Claro, los que están a favor, los que están en contra se encuentran por todas partes, aún aquí en Puerto Rico. A nivel nacional, los líderes estadounidenses estaban satisfechos al ver que la isla era administrada por las débiles manos españolas. España se encontraba en una tremenda crisis, siempre que no pasara a una potencia más fuerte como el Reino Unido o Francia. El manifiesto de Ostende propuso un cambio en la política exterior, justificando el uso de la fuerza para tomar Cuba en nombre de la seguridad nacional de Estados Unidos. Seguridad nacional de Estados Unidos, tomar Cuba. Seguridad nacional, que si venían los europeos tenían obligatoriamente que parar en Cuba, no podían parar a la Florida, que son 90 millas más arriba de La Habana, ir directamente a las playas estadounidenses. Estas son las palabritas con las que le mienten a la gente. Utilizando la cartita de seguridad nacional se cometen muchos atropellos. Se produjo un debate sobre la esclavitud en los Estados Unidos, el destino manifiesto y la doctrina Monroe, ya que los propietarios de esclavos buscaban un nuevo territorio para la expansión de la esclavitud, y eso es lo que querían hacer con Cuba. Por supuesto, esto era un asunto de los estados esclavistas del sur de Estados Unidos y era secreto. Pero el asunto se divulgó por el Congreso, hubo lo que se llama un leak, y los estados antiesclavistas del norte dieron al traste con todo el proyecto. Esto llegó al Congreso, que los del sur estaban tratando de hacer esto, y el proyectito se les dañó. Estados Unidos buscará entonces una oportunidad para inmiscuirse más adelante en la guerra de Cuba contra España. Volará, explotará el acorazado Maine en el puerto de La Habana para declarar la guerra a España y buscará arrebatar a la corona Cuba, Puerto Rico, Guam y las Filipinas. Y eso es lo que logró comprando no las islas de parte de la corona española, sino comprando diputados, almirantes y generales españoles a personas particulares completamente corruptas para que perdieran la guerra intencionalmente. Por lo tanto, el asunto fue un robo en todo el sentido de la palabra. Busquen, si no me creen, busquen esta información en la internet que la van a encontrar. Puerto Rico es una isla bendita, bendecida, con inmensos campos en donde se tienen hasta potreros, con preciosas playas de arenas blancas, doradas como el oro y hasta negras como el azabache, porque son arenas volcánicas. Puerto Rico tiene unas praderas gigantescas. Todo eso que ven allá detrás era tierra de siembra. Miren lo abandonada que está, porque la agricultura se sacrificó a los intereses estadounidenses de ponernos en un comercio cautivo. Esto es una hacienda aquí en Puerto Rico. Si no fuera por las palmeras, cualquiera creería que esto es en otra parte del mundo, en Italia, en Grecia, en la misma España. Y las palmeras, bueno, pues en Andalucía o quizás en las Islas Canarias. Pero no, eso es en Puerto Rico, es una hacienda. Una de las muchas haciendas que tuvimos en esta isla, donde eran el eje de la economía por la agricultura, en esta tierra tan fértil. Otra escena más de nuestros campos con ganado. Otra de las muchas cosas que se podrían desarrollar en Puerto Rico junto a la agricultura y a la manufactura y al turismo y al comercio, el ganado. Bellezas naturales que tenemos en esta isla. Esta isla está llena de cuevas. Hay cuevas por todas partes. Esta es la famosa Cueva Ventana en Arecibo, que es un lugar de visita turística, pero que lamentablemente, como aquí no saben manejar nada, y además la gente está sin dinero, no está gastando dinero haciendo las cosas que antes hacía, pues si no cerró ya está a punto de cerrar. La famosa Cueva Ventana. Otras cuevas famosas son la Cueva del Indio y las cavernas del río Camuy. Y esto que tenemos aquí es una cascada en uno de los ríos del Yunque, con muchos helechos, de las preciosidades de nuestro Puerto Rico. ¿Se acuerdan de cuando niños hablábamos de hacer una casa en el árbol? Pues esto es en Puerto Rico. Esto es una casa completa, no una casita, hecha dentro de las ramas de un árbol, para que vean hasta dónde llegan las cosas que hacemos los puertorriqueños.
Señores, y este es nuestro informativo para el día de hoy. Déjennos sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes en la parte de abajo de la página. Continuaremos haciendo otras cosas. Todo este programa de hoy se ha hecho respondiendo a las múltiples manifestaciones del montón de individuos que están presentando cosas en la Internet con una historia tergiversada, manipulada, adulterada, tratando de probar lo improbable, queriendo convencerte de cosas que no son, que no pasaron así. ¿Muy bien? La historia es la historia, repito. Los comentarios personales son otros. Yo no puedo presentar historia utilizando mis comentarios personales como parte de la historia, mis opiniones personales, porque eso no son parte de la historia. La historia es algo que ya ocurrió, no el comentario que te estoy haciendo en el momento. Ese es el gran error de estas personas. Así es que no creas todo lo que te dicen simple y sencillamente porque es un personaje famoso o porque es uno que es profesor universitario. Los profesores mienten. Los profesores están vendidos a partidos políticos. Los profesores son personas iguales que tú y que yo. Y tienen sus agendas ocultas. Eso es así. Muy bien. Pues entonces, hasta aquí llega nuestro informativo del día de hoy. Seguiremos en un futuro hablando de estas y otras cosas más. Y también continuarán los vídeos, los directos, muchas otras cosas que tenemos. Este ha sido José Lara, presidente y portavoz de Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico y España, con nuestro informativo Adelante TV Noticias para hoy domingo 4 de noviembre. Nos veremos la próxima vez. Hasta entonces, que estén muy bien.